Hola a todos, voy a hablar sobre la Edad Media y sobre todo pues su modelo económico que en ese tiempo fue el feudalismo, y también voy a hablar de alguien que contribuyó no tanto pero sí a la economía de ese tiempo, que se llamaba Santo Tomás de Aquino. Y pues empecemos con que llamamos a la Edad Media pues al periodo de la historia occidental que comienza con la caída del Imperio Romano Occidental, oficialmente el año 476. Y termina en el siglo XV. Unos dicen que terminó con la conquista de Constantinopla por los turcos, y otros dicen que en el descubrimiento de América por Cristóbal Colón el 1492. ¿Qué está pasando aquí? Y la Edad Media se suele dividir también en dos periodos: la Alta Edad Media, que es entre los siglos V y X, y la Baja Edad Media de los siglos XI a XV, que es principalmente de donde el feudalismo se da. Bueno, pues el modelo económico que fue el feudalismo fue un sistema político, social y económico que se desarrolló en gran parte en Europa occidental desde fines del siglo IX hasta fines del siglo XII. Este sistema tuvo sus orígenes en el colonato romano y se perfeccionó entre los francos, a la muerte de Carlomagno, cuando el reino se dividió y el poder real fue reemplazado por el de los señores feudales. El feudalismo se caracteriza por el desarrollo de una actividad económica centrada en la explotación agrícola de subsistencia y la organización social en tres clases: laboratores, oratores y bellatores, trabajadores, clérigos y guerreros. Durante esta época medieval, el sistema económico se basaba principalmente en la agricultura y la ganadería bajo esta forma feudal. La realeza, nobleza y el clero poseían tierras que los campesinos, que representaban hasta el 80% de la población, se encargaban de cultivar. Entregaban estas cosechas para el abastecimiento de la casa del señor, cualquiera que fuera su rango o condición, y la de los campesinos. Sin embargo, la vida en la Edad Media era muy dura. La población se basaba en la agricultura y más del 90% era cultivo de cereales. Era una agricultura muy poco avanzada y dirigida al abastecimiento más inmediato. Tras una época continua de guerras y en un clima de inseguridad e inestabilidad, al hombre libre no le quedó más opción que superditarse al noble que dominara las tierras en las que vivía y establecer así una relación de vasallaje. El vasallo recibía una pequeña porción de tierra para cultivar y autoabastecerse, y debía pagar unas rentas al señor que poseía esas tierras. El señor, a cambio, le ofrecía protección militar. Esta relación recíproca era de un gran provecho para el señor, que además de posicionarse superiormente al vasallo, también ejercía una coacción socialmente aceptada. Para explicar el feudalismo de una manera más fácil, vamos a poner un ejemplo. Tenemos a Imepe III, que es una señora feudal, que ella tiene una gran tierra y tiene pues gran poder monetario. Entonces ella adopta a varios campesinos, agricultores, ganaderos, y les dice: a ver, todos ustedes, me van a cultivar estas tierras, me van a cuidar a estos animales, pero me tienen que pagar por su renta. O sea, me tienen que dar cosecha, me tienen que dar carne, me tienen que dar quesos, cereales, etc. Y los campesinos dicen: pues sí, pero, o sea, ¿por qué le voy a hacer eso? Y entonces la MP3 les dice: pues si no quieren que llegue el dado, o sea, los malos o la guerra a matarlos, pues entonces quédense conmigo, ustedes me pagan esta renta, pero yo los protejo de las guerras y los protejo de que no los maten, ¿va? Y pues así es como funciona la relación entre el señor feudal o la señora feudal, en este caso MP3, y el vasallo. En términos teóricos, ¿qué era el vasallaje? Pues era un contrato que se establecía entre el señor y sus subordinados, donde establecían obligaciones mutuas. Por lo general, el señor se comprometía a velar por la vida de sus vasallos, como dije con MP3, y estos a obedecerle y proveerlo de alimentos y servicios personales que incluían acompañarlo en la guerra. Por otra parte, tenemos a los siervos. ¿Y quién eran los siervos? Pues eran la mayoría de la población de la sociedad feudal. Es decir, eran campesinos sometidos a servidumbre que no eran libres de elegir a su señor o de trasladarse a otro castillo. Debían cultivar las tierras del señor o de la iglesia y pagar impuestos o diezmos según el caso. Y la diferencia entre los siervos y el vasallaje eran que los vasallos tenían la elección de trabajar para cierto señor feudal. Sin embargo, los siervos eran como clases de esclavos, por así decir, y no tenían ninguna opción más que hacerle caso al señor feudal. Somewhere in these eyes,
Durante el feudalismo tuvimos a una figura muy importante que es el señor Santo Tomás de Aquino, que fue un italiano que nació en Rocaseca en 1924 o 1925, no se sabe bien, y pues murió en Abadía de Fossanova el 7 de marzo de 1274. Miren cómo están las calles anegadas. ¡Te voy a caer! Fue un presbítero, fraile, teólogo y filósofo católico perteneciente a la Orden de Predicadores. Es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática. Pues la vida de este Aquinete se destaca por la defensa de los intereses feudales eclesiásticos. En este sentido, comparte la opinión de que existen personas superiores, como los cristianos y aquellos que, aunque fueron creados libres por su pecaminosidad, deben ser gobernados en el mundo cristiano por los más virtuosos y profesantes de dicha fe. Esa posición se puede apreciar claramente en el capítulo Derecho de Gentes Ius Gentium de su obra Summa Theologica. Another day, another slide. Period poo. En el apartado supra mencionado sostiene que la esclavitud es un hecho natural, por eso él se convierte en un defensor de la desigualdad y la jerarquía feudal. Según este señor clasista, grosero y esclavista, por aquel entonces no había clases sociales sino estamentos, es decir, que no había movilidad social y el que nacía pobre, moría pobre. Existían 3 estamentos: los caballeros, los que luchaban, los sacerdotes, los que rezaban y los campesinos, los que trabajaban. Los campesinos eran el sostén económico de los sacerdotes y los caballeros. Se suponía que este orden era divino, que Dios lo había dispuesto así, por lo tanto, de acuerdo a la concepción de la época, quien se oponía a este orden se oponía a Dios. Pues finalmente, ¿por qué terminó el feudalismo? Pues este sistema cerrado tenía sentido en tanto la gente se sintiera en peligro frente a las continuas invasiones de diversos pueblos, es decir, mientras hubiera guerra y la gente tuviera miedo de que los mataran, pues estaban dentro de tierras feudales. Así que fue en la época de su florecimiento, pero cuando cesaron las invasiones y la gente se sintió segura, comenzó a querer salir del aislamiento a que los sometían los señores feudales. Así surgieron los burgos, pequeñas aldeas que rodeaban a los castillos feudales, pobladas por artesanos y comerciantes que practicaban una economía libre, en la que la moneda y los productos circulaban con fluidez. Surgieron así los gremios de artesanos y comerciantes que fueron adquiriendo el poder suficiente como para competir y derrotar al sistema feudal. Los señores debieron salir del aislamiento y reconocer los derechos de los burgos y de sus habitantes, los burgueses. En el feudalismo existía igualdad de género en los trabajos, ya que el trabajo de los campesinos era igual para hombres que para las mujeres, solo que cuando se trataba de manejar seda, se escogía a la mujer por sus manos delicadas. Luego, la expresión poner al cuerno viene de la época del feudalismo, ya que en la noche de bodas del señor feudal, este colgaba cuernos en la puerta de sus vasallos, haciendo alusión a que daba permiso de acostarse con las mujeres de los campesinos.